Sin duda todo el planeta recuerda aquella profecía, en el cual se aseguraba que el 21 de diciembre del 2012 sería el fin del mundo. Esta noticia generó un gran impacto mundial, desatando muchas teorías que hasta el día de hoy se mantienen vigentes en el mundo. Pero ¿qué fue lo que sucedió realmente? ¿Acaso todo fue un cálculo erróneo en el calendario? ¿O una interpretación fuera de contexto que se salió de control? Déjenme decirles que esto posiblemente nunca tendrá una respuesta. Pero sí podríamos interpretarlo de acuerdo a cómo nuestra realidad haya cambiado en nuestra perspectiva. Quizás muchos no lo hayan notado, pero han sucedido cambios importantes después del año 2012. Uno de esos cambios fueron la llegada del famoso Wi-Fi, lo cual desencadenó gran salto tecnológico para la humanidad, ya que con eso se desencadenó una evolución progresiva de nuevas tecnologías. Otro de los cambios fue que en esa fecha murió toda una generación, casualmente llamada la generación Z, la última letra del alfabeto. Y luego del 2012 se dio inicio a la generación Alfa, la primera letra del alfabeto. ¿No les parece esto bastante extraño? Pero eso solo es la punta del iceberg, ya que hay muchas cosas que cambiaron. Debido a eso, la humanidad empezó a detectar errores en la realidad, y a estos errores se les denominó como el efecto Mandela. Por todo eso, hoy les presento la historia de James, un hombre que sufrió un cambio en su realidad en el año 2012, debido a eso su vida cambió completamente. Bienvenidos a Mundos Paralelos. Mi nombre es James, tengo 22 años, vivo en Carolina del Norte, en la ciudad de Charlotte. Estamos en el año 2012 y los medios principales, así como las redes sociales, no paran de hablar sobre el calendario maya. Esta noticia viene tomando fuerza desde hace unos años atrás. No entiendo por qué le dan tanta importancia. Yo por mi parte soy escéptico sobre estos temas, ya que en mi niñez, allá por el año 2000, se hablaba del fin del mundo, pero nada ocurrió. Todo sigue igual, así que esto del calendario maya y el fin del mundo me tiene sin cuidado. Este año es muy importante para mí, ya que estoy a solo meses de terminar mi carrera de ingeniería de sistemas. Por fin tendré un nombre en la sociedad y obtendré un buen trabajo, por fin esos años de esfuerzo y escasez terminarán. El día de hoy fue bastante agotador, estar en la universidad, hacer los trabajos grupales e individuales, las horas en la biblioteca y además tener que ayudar en el negocio de mis padres. A este paso me pregunto si lograré llegar a fin de año. Ahora que recuerdo ya son las 9 de la noche, mi programa favorito en la TV está por comenzar. Normalmente ya casi no veo la TV, debido a mi falta de tiempo, pero todos los viernes sale un capítulo de este programa, el cual yo lo considero mi único entretenimiento de los viernes. Aunque en este programa solo se hacen videos cortos, de dibujos animados en modo de parodia y sátira, siempre traen mensajes ocultos y datos interesantes que la gente normalmente no lo captaría, así que eso lo hace interesante. La semana pasada, el programa soltó un mensaje oculto con unos códigos canjeables, en el cual se regalarían 2 entradas al concierto más esperado del año. Yo solo pude descifrar uno de los códigos, me faltó uno para obtener estas entradas. Me sorprende ver que hay gente que logró descifrarlo y ganaron esas entradas. Me pregunto qué mensaje soltará el capítulo de hoy. Así durante el programa estaba muy atento a todo, pero sucedió algo extraño en el capítulo de hoy, no soltó ningún mensaje, ni tampoco datos interesantes. Solo al final del programa, el presentador despedía el capítulo, no había nada extraño, pero justo cuando el presentador mencionó el año 2012, la filmación empezó a repetirse, como un bucle, en el cual solo se oía 2012. Yo inmediatamente apagué la TV, creía que era algún fallo de la señal, luego volví a prender la TV y el programa ya había finalizado. Estaba dando las noticias,
todo parecía normal. Al día siguiente en la universidad, le comenté a mi amigo Gary si a él también le parecía raro que no haya salido un mensaje en el programa. Él me dijo que también estaba confundido. Luego él me preguntó sobre la parte final del programa, donde se empezó a rayar y repetir la palabra 2012. Yo pensaba que eso solo había sucedido en mi TV por la señal, pero resulta que le sucedió a todos. Eso me pareció raro, pero no le dimos más importancia. Luego era la hora de pasar a los trabajos en grupo. Normalmente mi grupo siempre era integrado por hombres, ya que eso evitaba la discordia y malos entendidos. Éramos 4 integrantes: Gary, yo, Albert y Paul. Somos amigos desde que empezamos la universidad, aunque somos muy diferentes en personalidades, hay algo en lo que todos estamos comprometidos. Y es terminar la carrera con el mejor puntaje, para así obtener recomendaciones en empresas y otros beneficios más. Este año, que ya era el último, nuestro grupo se mantenía firme y decidido a cumplir nuestros objetivos. Días después en la biblioteca, cuando estábamos en medio de un trabajo para el grupo, Gary mencionó que había encontrado un video en las redes, el cual hablaba sobre el calendario maya. Él se preguntaba qué tan cierto sería eso. Gary tenía cierta afición hacia lo desconocido y el tema de las conspiraciones. Gary quería saber nuestra opinión, pero lo raro era que tanto Paul como Albert no eran tan escépticos, ellos también tenían ciertas dudas. Al parecer habían investigado un poco sobre el tema y descubrieron cosas interesantes. La plática se encaminó en ese sentido. Yo no tenía mucho que opinar, solo sabía que ya era demasiado de ese tema. Luego Albert mencionó algo muy interesante, algo que nos dejó a todos muy sorprendidos. Resulta que el padre de Albert trabajaba en una compañía de internet y telefonía. Debido a eso, sabía que desde el año pasado, las compañías más importantes en el país y en el mundo empezaron a levantar antenas de internet, o eso es lo que pensaba el padre de Albert. Él dijo que estas antenas eran mucho más potentes que las actuales y sus funciones aún eran desconocidas. Lo extraño era que el proyecto se estaba ejecutando silenciosamente durante la madrugada, y luego estas antenas eran camufladas completamente para que así durante el día sean imperceptibles. Esto nos dejó a todos un poco confundidos. Le preguntamos a Albert cuál era el motivo para hacer eso. Albert no lo sabía, ni siquiera su padre sabía ese motivo. Pero algo sí era seguro, al parecer el mundo estaba alistándose para un gran cambio y todo está ejecutándose en las sombras. Así la semana terminó y ya era viernes. Hoy salía un nuevo episodio de mi programa favorito. Me preguntaba si hoy darían algún mensaje oculto, ojalá vuelvan a regalar entradas o algún premio similar. Luego todo parecía normal hasta que, durante la transmisión del programa, la pantalla se congeló por unos instantes. La imagen estaba estática y no respondía. Yo apagué la TV y luego la volví a encender, pero la imagen seguía igual, estaba estática. Esto era muy extraño. Luego me di cuenta que en la imagen congelada, en la pantalla había un auto que tenía un número al costado de su placa. Este número era 21-12-2012. Ese número se me hizo raro, ya que coincidía con la fecha profetizada en aquel calendario. En ese instante el programa de TV volvió a la normalidad. Esta era la segunda vez que el programa tenía fallos en su transmisión. A la semana siguiente, conversé de esto con mis amigos del grupo. Ellos se sorprendieron, porque este incidente no les ocurrió a ellos. Me dijeron que vieron el programa, y no hubo ese error de transmisión. Tanto Gary, como Albert, y Paul, negaron completamente haber visto ese error de la pantalla congelada. Esto ya era bastante confuso, así que decidimos dejar ese tema. 2 semanas después, era el 4 de julio del 2012.
Yo estaba trabajando en el negocio de mis padres, era mi día libre, así que decidí ayudarlos, ya que en la venta de comida rápida, siempre faltan manos, y es muy cansado. Eran ya las 3 de la tarde, en eso salió una noticia muy importante en la TV. Se trataba del famoso colisionador de hadrones, que por cierto, es uno de los lugares que debo visitar, sí o sí. Bueno, resulta que se había hecho un gran descubrimiento, se trataba del bosón de Higgs, al cual bautizaron como la partícula de Dios. Básicamente con este descubrimiento, serían capaces de entender más sobre la creación del universo, la materia y la antimateria. Esto fue una gran noticia para el mundo, me pregunto cómo lo tomará la población. Al día siguiente en la universidad, esta noticia era el tema principal, todos en la universidad lo comentaban. Así durante el día parecía todo normal, hasta que Paul comentó algo que nos dejó bastante preocupados. Paul, debido a su conocimiento de física cuántica, sabía que este descubrimiento era muy importante y que en las noticias solo se mostraba parte de la información. Él aseguraba que había una gran parte oculta. Según Paul, el bosón de Higgs también constituía un gran peligro latente si no se sabía tratarlo correctamente. Según Paul, todo dependerá de qué uso le darán, ya que si alguien decide darle un mal uso, básicamente el mundo estará en completo peligro. Días después, el tema sobre el bosón de Higgs quedó relegado, ya no era relevante, aunque por alguna extraña razón, yo sentía algo de temor. Así pasaron los días, ya era viernes nuevamente, hoy se emitía un nuevo episodio de mi programa favorito. Todo parecía normal, el programa era tan divertido como de costumbre, y esta vez, sí salió el mensaje oculto, el cual era un código canjeable para cupones de compras en un centro comercial. Esta vez fui el afortunado ganador. Lo celebré con mis padres, había ganado unas compras a lo grande, esto era lo que nos hacía falta. Así el programa ya finalizaba, al parecer hoy no sucedería nada extraño. Pero estaba equivocado, en la parte final del programa, se lanzó un nuevo mensaje oculto, y esta vez, no era ningún premio, más bien era un mensaje cifrado, que yo no pude resolver. Así que al día siguiente, junto a mis amigos del grupo, intentamos descifrarlo, pero lo extraño era, que mis amigos no se percataron de este mensaje, según ellos nunca se emitió un segundo mensaje oculto. Ellos creían que yo estaba inventando este mensaje cifrado, pero yo me puse firme, y les aseguré que este mensaje era real. Luego de tantos intentos, logramos descifrar el mensaje oculto. Decía prevenir a todos, el fin está cerca. También había una pequeña imagen en 8 bits, de un ojo. Esto nos dejó a todos perplejos, mis amigos no sabían si creerme o no, pero yo sabía que era real. Cierto día cuando estaba en casa, me puse a ver mis colecciones. Yo tengo la manía de guardar todas mis series y películas, así como coleccionar accesorios, stickers y juguetes. Es algo que no puedo evitar, siento que parte de mi vida se materializa en cada objeto que colecciono. Mis padres se enfadan por esto, ya que gasto todo mi dinero de esta manera. Bueno, supongo que algún día dejaré de hacerlo. Al día siguiente en la universidad, Gary, Paul y Albert estaban en el campus, era la hora de descanso, y ellos estaban apreciando a las flores de la universidad. Era algo que no se podía evitar, ya que este era nuestro último año en la universidad. Por mi parte, yo estaba muy enfocado en mis estudios, tanto que dejé de lado ese aspecto de mi vida. Pero supongo que para ellos es diferente. Justo en ese momento pasaba Darla, era la flor más hermosa de la universidad. Acercarse a ella determinaba un gran peligro, ya que corrías el riesgo de ser apaleado por sus innumerables pretendientes, y además ser rechazado por ella instantáneamente. Paul y Albert siempre quisieron acercarse a ella, ya que cuando iniciamos nuestro grupo de estudio, ellos invitaron a Darla muchas veces, pero ella se negó en todas las veces.
Yo solo quería un grupo comprometido y enfocado en los estudios. Así que me parecía suficiente con los 3, pero ellos aún querían más integrantes, sobre todo mujeres. Yo les di una semana para reclutar a alguna compañera y no pudieron hacerlo. Así que no les quedó de otra que aceptar. Luego de unos días, Gary se unió al grupo y así quedamos los 4 miembros finalmente. Por su parte Darla, desde el principio formó un grupo mixto, eran 8 en total. Era el grupo más popular, pero nunca lograron destacar y superar a nuestro grupo, el cual a base de esfuerzo, logró posicionarse en los primeros puestos. Pero ahora recuerdo, fue en 2 ocasiones coincidí con Darla, afuera de la universidad. Como éramos compañeros de clase, solo nos saludábamos, no había nada más que eso, ella era difícil de tratar. Además había algo que me decía, que me mantenga alejado de ella. Así los días, y meses, pasaron, ya estábamos a fines de año, era diciembre, y la fecha del calendario maya, estaba cada vez más cerca. Por fin ya era viernes, y mi programa favorito, emitía un nuevo episodio. El programa se emitió normalmente, esta vez los mensajes ocultos, volvieron a ser los mismos de antes, donde se regalaban premios. Ya no volvió a ocurrir nada extraño, eso me tranquilizaba. Una semana después, había llegado el tan esperado día, el 21 de diciembre del 2012. Se supone que hoy será el fin del mundo. Eran las 10 de la mañana, estaba en la universidad, todo parecía normal. Mis amigos también estaban a la expectativa, así que decidimos estar en contacto, todo el día, para saber si pasó algo fuera de lo normal. Durante la noche en casa, mis padres estaban cansados por el trabajo, así que no le prestaban mucha importancia a esto del calendario, y el fin del mundo, para ellos era irrelevante. Así pasaron los minutos, las horas, y mis amigos me timbraban cada cierto tiempo, para comprobar algún cambio, pero como todo seguía normal, decidimos dejarlo así, las expectativas ya se habían terminado. Luego me acosté en mi cama, e intenté dormir, los minutos y horas pasaron, yo ya me había quedado dormido. Al día siguiente me desperté, y todo parecía normal, nada había cambiado. Yo solo me reí, eso del calendario y el fin del mundo, fue una tontería, no volveré a creer en cosas como esas. Así me fui a la universidad, todo parecía normal, hasta que algo empezó a llamar mi atención. A la entrada de la universidad, estaba Gary, Paul, Albert, y al lado de ellos, estaba Darla junto con 2 de sus amigas, al parecer estaban conversando de algo muy entretenidamente. Eso se me hizo raro, ¿desde cuándo se hicieron buenos amigos? Yo recuerdo que Darla ni siquiera los miraba, para ella solo eran insectos molestos, pero verlos ahora conversar de esa forma, me sorprendió un poco. Me acerqué a ellos, y pregunté qué estaba pasando, a lo que Gary contestó que hoy tocaba investigación, para la exposición grupal, así que estaban esperándome para ir juntos a la biblioteca. Yo dije está bien, pero ¿por qué Darla está aquí también? Gary se sorprendió, y me dijo, ella es parte del grupo junto a sus 2 amigas, que eran Karen y Jane. Yo dije esto debe ser una broma, ¿desde cuando ellas son miembros del grupo? Paul se empezó a reír y dijo, ¿qué sucede contigo? Ya no lo recuerdas, ellas son miembros del grupo desde el inicio. Yo ya estaba empezando a asustarme, y dije, ya paren con esta broma, y vayamos a la biblioteca. Todos se sorprendieron, en eso Darla me habló y dijo, ¿qué sucede contigo? Ya te olvidaste que yo fui quien creó el grupo, en ese momento quedé impactado, esto definitivamente no era real. ¿Qué estaba pasando aquí? En eso le dije a Paul, ¿recuerdas que ayer quedamos en contactarnos durante todo el día, para ver si no hubo cambios? A lo que Paul me dijo, ¿de qué estaba hablando? Él no recordaba nada, solo recordaba que ayer estuvimos todos en la universidad, y tuvimos clases normalmente, es más él dijo que yo acompañé a Darla hasta su casa como siempre lo hacía. Y Darla confirmó ese hecho,
Me dijo que ayer yo la acompañé hasta su casa, y luego me fui. Al oír eso quedé muy confundido, yo no recordaba haber hecho eso jamás. Lo que yo recuerdo es que Darla y yo no nos hablábamos y teníamos grupos diferentes. ¿Qué rayos estaba pasando? No entendía nada, me estaba desesperando. Pero como no podía hacer nada, decidí calmarme y seguir la corriente. Así los 7 fuimos a la biblioteca y empezamos con nuestra investigación. Felizmente los temas eran los mismos que yo recordaba, pero el grupo era ahora muy diferente. A la salida Darla me tomó del brazo y me dijo que la acompañé a su casa como ayer. Yo no sabía qué hacer, me era difícil ser amigable con ella, ya que solo ayer éramos casi completos desconocidos. Pensar que ahora somos amigos de años, y estamos en el mismo grupo, es una locura, no entiendo qué está pasando. Luego de dejar a Darla en su casa, me fui rápidamente, hoy era viernes, había mucho que tenía que investigar. Luego fui al negocio de mis padres para ayudarlos, felizmente aquí todo parece estar normal, nada ha cambiado, eso me daba un gran alivio. Lo sucedido en la universidad debe ser un caso aislado, así que lo dejaré pasar. Luego de unas horas cuando ayudaba a mis padres, noté algo extraño. Yo me considero una persona detallista, así que siempre me percato de pequeñas cosas que la gente normalmente no lo nota. Así que rápidamente me fijé las etiquetas de varios productos comestibles y bebidas. Para mi sorpresa eran completamente diferentes a lo que yo recordaba, sobre todo en los chocolates. Yo recuerdo que los empaques tenían diferente tipografía y logo. ¿Qué estaba pasando? Esto ya me está asustando terriblemente. Lo que me dio un gran alivio es saber que mis padres también se habían percatado de este hecho, así que yo no era el único que estaba confundido. Al llegar a casa busqué todas mis colecciones y noté que también habían ciertos cambios, sobre todo en mi colección de autos de juguete. Habían cambiado drásticamente en el color y logotipo, también los stickers, ya no eran como los recordaba. Justo en ese momento, ya eran las 9 de la noche y mi programa favorito estaba por empezar, pero para mi sorpresa, hoy no hubo un episodio. Eso se me hizo un poco raro, pero bueno, pensé que tal vez había alguna razón, así que lo dejé pasar. Al día siguiente en la universidad, les pregunté a mis amigos si habían notado los cambios. Habían ciertas cosas que habían cambiado, ya no eran como los recordaba. Para mi sorpresa, ellos no sabían de qué estaba hablando. Darla solo sonreía, y dijo que últimamente estaba muy paranoico, tenía que tranquilizarme y enfocarme en los exámenes finales. Con esto ya lo había comprobado, ya nada era como lo recordaba, el mundo había cambiado. Mucha gente no se había dado cuenta, o simplemente ellos, siempre estuvieron en esta realidad. Al parecer solo fui yo, el que vino a esta realidad, junto con mis padres, me pregunto si habrán más personas como nosotros. Al volver a casa seguí buscando más pruebas, luego ingresé a internet, pero allí no había ninguna noticia que se refiera a este tema. Todo sigue igual, como si nada hubiese pasado. Así los días pasaron y yo me sentía fuera de todo, como que no lograba encajar en esta realidad. Todas las noches me ponía a buscar información en la red, también veía mis películas y series. Todo era para buscar alguna otra prueba, pero lo que me desesperanzaba era que logré encontrar algunas pistas, pero no tenía cómo demostrarlo. Ahora la realidad que conocía solo estaba en mi mente y aquellos recuerdos de lo que un día fue ya no volverán. Así el día viernes llegó y hoy tocaba ver el programa de siempre, pero para mi sorpresa hoy tampoco hubo un capítulo. Eso se me hizo muy raro, probablemente se están dando vacaciones por fin de año. Al día siguiente en la universidad, les comenté al grupo sobre el programa, ya eran 2 semanas sin emitir un episodio. El que respondió fue Gary, él dijo: ¿de qué programa estás hablando? No recuerdo que haya algún programa que se emita todos los viernes a las 9 de la noche,
y menos que deja mensajes ocultos, con premios, y cosas similares. Luego Paul y Albert dijeron lo mismo. Por su parte, Darla también confirmó que un programa así jamás lo había visto. Al escuchar eso, no me quedó de otra que aceptarlo. En esta realidad, tampoco existe mi programa favorito. Al llegar a casa investigué en internet, y era verdad, ese programa de los viernes jamás había existido. No había un solo indicio en internet, no había ningún capítulo, ninguna imagen, o nada referente a aquel programa. Pero seguí buscando sin descanso, hasta que luego de 2 horas, encontré un comentario en una comunidad, donde se hacían preguntas referentes a películas. Aquel comentario decía, que recordaba haber visto una película en su niñez, y cuando buscó en internet, resulta que ese dibujo ya no existía. Esto me pareció muy interesante, pero era una lástima que la gente solo respondía a su comentario con ironía y burlas. No hubo ninguna persona que haya tratado de ayudarlo. Aún así, esto me dio una gran idea. Estaba decidido a crear una comunidad en internet. El objetivo será encontrar a más personas que cambiaron de realidad. Así pasaron los días y semanas. Ya era febrero del 2013 y mi comunidad en internet estaba lista. Ya tenía varios temas a tratar, también les pedí a mis amigos del grupo que me ayudaran a publicitar esta comunidad. Ellos me ayudaron, pero sin mucho entusiasmo, para ellos esto era de poca importancia. Probablemente estén descontentos conmigo y piensen que estoy loco. Pero yo seguía firme, nada impediría que encontrara la verdad, el mundo debe saber lo que había sucedido. Días después, la comunidad de internet empezó a tener sus primeros miembros. La mayoría solo ingresaban por curiosidad o para burlarse, así que había que tener mucho cuidado. Por supuesto también aparecieron los primeros miembros que realmente estaba buscando, aquellos que cambiaron de realidad como yo. Estas personas empezaron a contar pequeños sucesos y detalles que creían que eran diferentes a como lo recordaban. Mi mayor sorpresa y alegría fue que hubo una mujer que recordaba haber visto aquel programa de los viernes en la noche. Ella describió el programa tal cual yo lo recordaba, yo fui el primero en responder su comentario y decirle que también tenía el mismo recuerdo. La mujer se alegró de no ser la única que había visto ese programa. Esto se estaba volviendo muy interesante, estaba encontrando a muchas personas, con ella ya éramos 15 personas que habíamos cambiado de realidad. Así los meses pasaron, ya era finales de mayo, y por fin había terminado mi carrera, estaba muy feliz. Ese día fui a celebrar con todos mis amigos del grupo, aunque Darla y sus amigas no eran del grupo que yo recordaba, debía aceptar que en esta realidad, ella fue la que creó nuestro grupo. Primero fuimos a una gran cena, en un lugar bastante lujoso. Luego fuimos a bailar y terminamos bebiendo en un bar, que era bastante tranquilo. Honestamente sentía algo de nostalgia, esta sería la última vez que nuestro grupo estaría reunido. De ahora en adelante, cada quien tomará un camino diferente. En eso Albert dijo algo muy importante, él tenía un dinero ahorrado, desde hace un buen tiempo, era parte de una herencia, por parte de sus abuelos. Él quería con ese dinero, abrir una empresa de seguridad informática. Luego Albert nos propuso trabajar con él, dijo que podríamos ser socios. La idea era muy buena, Gary dijo que estaba de acuerdo, él aceptó rápidamente, luego Paul también aceptó, en cuanto a Darla, ella ya trabajaba en la empresa de sus padres. Era una empresa de bienes y raíces, se podría decir que tenían mucho dinero. En ese momento Darla dijo que seguiría trabajando en la empresa de sus padres y contrataría a sus 2 mejores amigas, ellas estaban muy felices. Ahora ya solo faltaba mi respuesta, así que no tenía que pensarlo mucho, la propuesta de Albert era muy buena. Así que, cuando estaba a punto de aceptar, Darla habló, y me dijo,
¿te gustaría trabajar conmigo? Todos se sorprendieron, esto era demasiado inoportuno, ahora estaba completamente confundido e indeciso. Si acepto a Darla, mis amigos se enfadarán conmigo, y si acepto a mis amigos, Darla pensará que la he rechazado, y me odiará por siempre. ¿Qué se supone que debo hacer? Luego de pensarlo durante unos minutos, les dije que les daré mi respuesta en unos días. Lo mejor por ahora era no dar una respuesta. Albert y Darla solo suspiraron, luego el ambiente volvió a la normalidad, así terminó nuestra despedida como grupo. Al llegar a casa, me sentía muy cansado, solo al acostarme dormí profundamente. Esta vez tuve un sueño algo extraño. Soñé que caminaba en una montaña, que tenía praderas verdes, habían árboles y flores, a lo lejos se podía ver el mar, y el cielo estaba despejado. Pero de la nada el viento empezó a silbar, era un sonido tétrico, al ver el cielo, se estaban creando agujeros negros, habían muchos en todos lados. El mar se estaba agitando, en eso se escuchó una voz que decía, «El mundo ahora me pertenece», era una voz gutural muy terrorífica. Cuando ya estaba al límite de sentir el terror, logré despertarme, eran las 4 de la mañana, mi cuerpo había sudado fuertemente, estaba muy agitado, nunca había soñado algo así, esto era muy extraño. Prendí las luces de mi cuarto, y encendí mi computadora, necesitaba distraerme. Luego ingresé al blog de la comunidad, y había nuevos miembros, ellos estaban compartiendo sus historias, entre ellas había un joven, que aseguraba haber escuchado una canción de rock, apenas en julio del 2012. La canción era muy popular, era una banda nueva que estaba creciendo. Pero luego del 21 de diciembre del 2012, no volvió a escuchar esa música, y cuando buscó en internet, resulta que esa canción, y aquel grupo, nunca había existido. Él había buscado incansablemente alguna información, pero no había nada, ni una sola foto, ni nada parecido. Pero lo interesante es que él tenía una grabación de 30 segundos de aquella canción. Él dijo que había grabado la canción completa, pero lo había usado en un video que había subido a YouTube. Durante la edición de ese video, él cortó en 3 partes el audio, y la primera parte la guardó en un USB debido a que no lo iba a usar, pero podría servirle en otro video. Así fue como él subió aquel video a YouTube, pero aquel video desapareció sin dejar rastro. Un día de casualidad, él puso el USB en su computadora, y la parte de aquella canción aún estaba allí. Así el joven compartió ese fragmento de la canción en la comunidad. Yo escuché esa canción, y por alguna razón me parecía familiar, sentía que lo había escuchado en algún lugar. Era una canción que estaba producida, probablemente en una gran compañía discográfica, la calidad era muy grande, para ser amateur. Con esto ya estaba más que comprobado, que ya no es la realidad que yo conocía. Esta es la primera prueba que teníamos, para comprobar que lo que decíamos era cierto. Días después Darla me llamó al celular, me preguntó cuál era mi respuesta. Yo había estado evadiendo este tema, no quería quedar mal con Albert, pero tampoco podía rechazar a Darla. Así que no tenía más opción, acepté trabajar con Darla, pero le dije que también trabajaría con Albert, los fines de semana, ella estuvo de acuerdo. Así empecé a trabajar en la empresa de Darla. Era una gran empresa, muy próspera. Darla me presentó a su padre, él era alguien bastante serio. Luego me incorporó en la empresa, mi área de trabajo era la seguridad informática, y monitorear el sistema de la empresa. La verdad era un trabajo muy bueno, la paga era bastante buena, y el ambiente laboral era excelente. Darla era la gerente de recursos humanos, tenía un cargo muy importante aquí. Así el día fue transcurriendo, todo estaba tranquilo, al finalizar el día me despedí de Darla, y me fui a casa. Durante el camino recibí una llamada de Albert, él estaba muy enojado, me dijo que era un traidor. Al parecer se había enterado ya de todo, no sé cómo lo hizo. Luego él mismo me dijo, que Darla lo había llamado para darle la noticia,
Esto era un dolor de cabeza. Para tranquilizarlo me reuní con él, y le expliqué mis motivos, luego acordé trabajar también con él los fines de semana. Albert estuvo de acuerdo, y así se solucionó ese problema. Al llegar a casa, encendí nuevamente la computadora, e ingresé al blog de la comunidad. Había una nueva historia. Un sujeto había descubierto que la etiqueta de uno de sus productos favoritos había cambiado totalmente, pero lo increíble es que él también tenía pruebas. Él se había tomado una foto en el año 2005, en la foto él salía comiendo unos chocolates, en ese tiempo él tenía 10 años. Y resulta que hace un par de días, fue a comprar el mismo chocolate, y se dio cuenta que el empaque era muy distinto. Obviamente él pensó que se trataba de algún cambio, que acostumbran las empresas al renovar algún producto, pero no era eso lo que sucedía. Resulta que la empresa había empezado a funcionar en el año 2010. O sea, 5 años después de la foto, en la cual esta persona salía comiendo un chocolate de esa empresa. Entonces lo extraño es, ¿cómo fue que ese chocolate existía en 2005, si la empresa que lo fabricó no existía? Esto dio un gran revuelo en la comunidad, y no solo se quedó en este blog, esta noticia empezó a esparcirse también en otros blogs, que tocaban temas de misterios y conspiraciones. Mi comunidad estaba empezando a notarse, y poco a poco, empezábamos a tener más miembros. Meses después, mi comunidad ya tenía unos 5.000 miembros, y de los cuales al menos 1.000 personas aseguraban que su realidad había cambiado. Esto era un gran avance, además ahora teníamos 2 pruebas concretas, el audio de aquella música, y la foto del niño con el chocolate. Durante este tiempo, me estaba yendo muy bien en la empresa de Darla, también me llevaba mejor con ella, ahora éramos muy cercanos, incluso salimos un par de veces, digamos que algo interesante podría suceder con ella. Aunque no quiero emocionarme, porque esta no es mi realidad, en cualquier momento podría volver a mi realidad, y volveré a ser un completo desconocido con Darla. Debo mantenerme firme, y cumplir mi objetivo, para descubrir la verdad, sobre qué sucedió con el mundo. En cuanto a la empresa de Albert, habíamos logrado que empiece a tener reputación, y sus primeros clientes. Tanto Gary, como Paul, y Albert, estaban trabajando muy eficientemente, y yo los apoyaba los fines de semana. Esa empresa estaba de camino al éxito, no importa cómo lo veas, era una gran empresa, me alegro de trabajar aquí también. Así los días pasaron, ya era 5 de diciembre del 2013, en este día sucedió algo que cambiaría completamente al mundo entero. En este día se anunció en las noticias sobre la muerte de Nelson Mandela. Él era un expresidente de Sudáfrica, básicamente era un personaje poco conocido por la mayoría de personas. Pero era popular para aquellos que están al tanto de la política y temas similares. En este día la noticia fue fugaz y no se tomó mucho en cuenta. Pero semanas después, la noticia nuevamente cobró vida, debido a un blog similar al mío, el cual había bautizado el cambio de realidad como efecto Mandela. Esto empezó a esparcirse como la pólvora, y nadie podía detenerlo. Los medios y canales importantes en el mundo trataban de mantener el escepticismo y no darle mucha importancia, pero en las redes ya era imparable. Mi comunidad había crecido demasiado, ya éramos más de 100.000 miembros, y seguía aumentando. Al parecer en esta realidad, habían muchas personas que llegaron sin darse cuenta, eran casos iguales al mío. Todos llegamos a esta realidad debido a que algo muy, pero muy grande, sucedió con nuestra verdadera realidad. Muchos miembros dentro de la comunidad teorizaban que nuestra realidad pudo haber sido borrada por el bosón de Higgs. Aunque eso no explicaba cómo habíamos llegado a esta nueva realidad. Es aquí donde empezó a tomar mucha más fuerza la teoría de los mundos paralelos. Solo hay un pequeño detalle que se debe aclarar, y es que para las personas que vivían y viven en esta realidad desde el principio,
estas teorías eran sin sentido y carecían de lógica. Estas personas empezaron a atacar y desmentir a las comunidades en las redes. Yo por mi parte, lo entendía completamente, ellos no tienen idea sobre esto, porque su realidad no fue afectada, así que nunca comprenderán a las personas que pasaron por eso. Así los días, semanas y meses pasaron. La teoría del efecto Mandela y la teoría de los mundos paralelos se había convertido en parte del día a día de la población. Ahora era una lucha de personas en diferentes realidades que nunca podrán entenderse y tampoco creer el uno al otro. Pero las teorías y los hechos sucedidos están establecidos y seguirán siempre hasta el día en que se encuentre alguna explicación. Ya era finales del 2014 y por mi parte puedo decir que ya me había resignado a vivir esta realidad. Después de todo lo que había sucedido, no hay indicios de poder encontrar alguna respuesta. Aunque dentro de mí, aún tengo cierta esperanza de que algún día descubriré la verdad. Unos días después, fui al trabajo como siempre, me encontraba en la entrada de la empresa y el personal de seguridad pedía mi identificación. Era la misma rutina que se hacía al ingresar a la empresa. En eso busqué mi identificación, pero no estaba, busqué nuevamente y seguía sin poder encontrarlo. El personal me dijo, sin identificación no podría ingresar. Yo le dije que podía probar mi identidad, solo necesitaba llamar a Darla, pero al marcar su número, decía que ese número no existía. Pero ¿qué rayos estaba pasando? Justo en ese momento, Darla había llegado. Ella se acercó a mí, se sorprendió, me dijo, ¿qué haces aquí? Hace mucho tiempo que no te veía. Esto me dejó muy confundido, yo le dije de qué estás hablando, si apenas nos vimos el sábado, y hoy es lunes. Ella se sorprendió, y me dijo, eres tú el que está diciendo cosas raras, tú y yo, no nos veíamos desde aquella noche en el bar, en la despedida del grupo. Ese día, tú elegiste trabajar con Albert, y me dejaste de lado. En ese instante mi cuerpo empezó a notarlo, parecía que otra vez mi realidad había cambiado. Empecé a sudar por el temor, había pasado un cambio de realidad nuevamente. En ese instante sentí una gran presión en mi pecho, el aire empezaba a disminuir, cuando estaba por caer, el vigilante me agarró. Ahora ya estaba seguro, esta era una nueva realidad. En eso Darla me preguntó qué sucedía, se ofreció a ayudarme y llevarme a casa. Yo me tranquilicé y le dije a Darla que no se preocupe, así me fui a casa por mi cuenta. Al llegar a casa nuevamente busqué toda la información posible. Luego de una exhaustiva investigación, comprobé que todo había cambiado, incluso mi comunidad ya no existía. Todas mis colecciones de películas, series, stickers y todo lo demás, había sido modificado. Luego fui al negocio de mis padres, ellos se sorprendieron al verme. Mi madre me preguntó qué había sucedido, normalmente a esta hora debería estar en el trabajo. Yo le dije que pedí permiso, luego le pregunté si recordaba algo, acerca del efecto Mandela, y los cambios en la realidad. Pero mi madre no sabía de qué estaba hablando, esto me entristeció, al parecer a esta nueva realidad solo fui yo el que vino, o al menos por ahora eso es lo que parece. Ya he observado todo a mi alrededor, y efectivamente todo ha cambiado. ¿Qué es lo que debo hacer ahora? He perdido más de un año de mi tiempo en otra realidad, y aquí tendré que empezar de cero, además mi amistad con Darla ya no existe. En ese instante le dije a mis padres que estaría en casa, ellos se veían preocupados, pero estuvieron de acuerdo, así me fui a casa. Al llegar a casa, solo me hundí en lo más profundo de mis pensamientos, necesitaba alguna respuesta, me estaba volviendo loco. Horas después me quedé dormido, y durante la noche tuve un sueño muy extraño, soñé que caminaba por un túnel oscuro, y al final había una luz. Cada vez que me acercaba a esa luz, oía una voz espectral que decía, cruza el camino de la luz, y vivirás la vida que siempre deseaste.
Mi cuerpo se movía por su propia voluntad, y al cruzar esa luz, a mi mente llegaron miles de imágenes sobre la evolución humana, desde la era de las cavernas, hasta el punto donde la tecnología superará la imaginación humana. Al final de todo, vi una imagen de miles de bebés en incubadoras artificiales. Estas incubadoras estaban conectadas a miles de brazos artificiales, y a su vez todo estaba conectado a un núcleo central que era una máquina gigantesca. Esto era algo que probablemente la humanidad ni se imaginaría de su existencia. Instantes después, ese núcleo de inteligencia artificial me habló y dijo: de ahora en adelante, vivirás la realidad que tanto deseabas. Yo sentí como una descarga de electricidad y me desperté. Al abrir mis ojos, me encontraba en una habitación muy lujosa, tenía una decoración muy elegante y la cama era bastante grande. En ese instante la puerta se abrió y para mi sorpresa era una niña, como de unos 3 o 4 años como máximo. Ella se acercó a mí y me abrazó, me dijo: buenos días, papi. Yo quedé estupefacto con lo que había dicho esta pequeña. Al poco rato ingresó al cuarto Darla. Ella tenía una ropa bastante llamativa y lujosa, la hacían ver muy hermosa y elegante. Ella me dijo: ya son las 9 de la mañana, levántate para desayunar. Yo no sabía qué estaba pasando, le pregunté a Darla qué estaba haciendo aquí y quién es esta niña. Darla solo hizo un rostro de enojo y se tomó el rostro con su mano, luego me dijo: ¿es en serio? ¿Qué acaso ya no recuerdas a tu hija y tu esposa? ¿Qué sucede contigo? Al escuchar eso ya no pude contener mi cordura, empecé a temblar, quería gritar, pero solo me tomé de la cabeza, nuevamente había cambiado mi realidad. Al verme en este estado, Darla me abrazó muy fuerte, y me dijo: no sé qué sucede contigo, tal vez tuviste una pesadilla, pero ya todo está bien, siempre me tendrás a tu lado. Luego mi hija también me abrazó, y los tres empezamos a llorar. Gracias a eso yo me tranquilicé, y prometí que seguiríamos juntos, sin importar lo que pase, ahora somos una familia. Este era un caso que yo, no sé cómo explicarlo, pero por alguna razón Darla y mi hija sentían lo mismo que yo. Es como si hubiesen vivido lo mismo que yo. Y aunque no sea ese el caso, yo lo sentía que sus lazos conmigo eran muy fuertes, tanto así que pude sobreponerme. En ese momento decidí empezar una nueva vida, junto a Darla y mi hija. Solo me duele haberme perdido muchos años de sus vidas, debido a que no estaba en esta realidad. Pero de ahora en adelante, estaré con ellas y disfrutaré cada instante de su compañía. Tal y como dijo, aquel núcleo de inteligencia artificial en mis sueños, ahora estaba viviendo la vida que siempre quise. Era una vida llena de paz, y con una familia muy unida. Es probable que cualquiera en este punto pensaría que esa máquina es una especie de Dios bondadoso o algo similar. Pero la realidad es que existe un significado más profundo para esto. Si me pongo a pensar, desde el primer cambio en mi realidad, yo ya era considerado un objetivo a ser vigilado muy minuciosamente. Y cuando traté de interferir con esa realidad, creando la comunidad en las redes, se vieron obligados a borrar mi existencia de esa realidad y me enviaron a otra realidad donde todo era distinto. Supongo que muchas personas pasaron por lo mismo que yo, y todo esto es porque las realidades no deben ser alteradas pase lo que pase. Solo tengo una gran duda, y es, ¿por qué aún estoy vivo? Lo único que se me ocurre es que tal vez ahora yo sea el único ser humano en esta realidad, que viene desde donde todo se originó, o sea desde la primera realidad, aquella que posiblemente haya desaparecido completamente. Si te preguntas qué sucedió con la Tierra original, pues esa pregunta quizás nunca tendrá una respuesta. Fin. Y así termina nuestra historia,
Espero que hayan disfrutado de este video y que les haya mantenido al borde de sus asientos. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse para más contenido de Mundos Paralelos. Hasta la próxima.